En el tema de hoy nos vamos a ocupar de reflexionar sobre la iglesia. Para desarrollar este tema tenemos una serie de textos bíblicos que yo voy a compartir, les comparto, y en esto vamos a encontrar qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Todos estos textos los vamos a meditar a partir del estudio de esta página y a partir de una historieta. Este es un material realizado en cómic, en historieta, que tiene como objetivo darnos los textos bíblicos, ilustrarlos, como para que sea más fácil a nuestro entendimiento. Sí, acá vamos a dar respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta básica: ¿Jesús dejó a alguien como líder de la iglesia? Bueno, encontramos la respuesta en Mateo 16:18, donde Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El texto bíblico nos dice que Cristo le da la autoridad a un hombre, y no solamente le da la autoridad, sino que le dice: y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, que durante los siglos Jesús va a proteger a la iglesia, es una promesa. Algunos interpretan que la iglesia, por los errores cometidos con los años, cayó en apostasía. Entonces todo lo que enseñó después era un error, ¿sí? También se dice que la iglesia católica fue fundada por alguien, y ese es el gran cuestionamiento. Cuando la iglesia empieza a analizar quiénes son los fundadores de distintas denominaciones, encontramos con que, por ejemplo, la iglesia católica tiene 2000 años históricos. Podemos encontrar a todos los papas desde el principio de la era cristiana hasta el día de hoy, que existía una iglesia católica y un papa como autoridad en cada año de la vida de los seres humanos, desde la venida de Jesús hasta hoy. 266 papas hasta el Papa Francisco. También lo que podemos encontrar es que la iglesia se encuentra en todas las naciones. Por eso también Jesús, en un momento en Mateo, nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, bautizándolos, dice la palabra de Dios. Entonces, la iglesia fue haciendo discípulos y bautizando a las naciones. Por eso al día de hoy la iglesia católica está en todos los países del mundo. Otra cosa que tenemos que saber es que cómo surgen las distintas denominaciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Russell en el año 1916. O sea, Dios no podía haber esperado 1900 años para enseñar la verdad. Tanto esperó Dios para enseñar la verdad, y esperó que vengan los testigos de Jehová. Después, todos los movimientos pentecostales surgieron en el año 1901 con un pastor que era de apellido, se llamaba Charles Parham. También nosotros, en el estudio que vamos a hacer, que les voy a compartir, vamos a notar que Jesús deja la Eucaristía. Deja la Eucaristía para que nosotros la recibamos, y estos textos los vamos a encontrar en Juan, ¿sí? En Juan 6, en el Evangelio de San Juan, hablando del maná primero, y después de Jesús diciendo que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Eso lo vamos a estudiar más adelante. También la palabra de Dios, al decirnos vayan y hagan discípulos en todas las naciones, nos está diciendo que desde que vino Jesús hasta hoy se expandió la fe en todas las naciones y pueblos. También dice que tiene que tener episcopos, que hoy son los obispos, que tiene que tener diáconos, y tiene que tener presbíteros, que hoy son los sacerdotes, nuestros sacerdotes. Esto lo dice en 1 Timoteo 3:1-13, ¿sí? Y en Tito 1:5. Habla de que los obispos deberían ser hombres casados. ¿Pero por qué? Porque en esa época, cuando inicia la evangelización, no había otra opción. La iglesia, con el tiempo, toma la enseñanza de Jesucristo, que algunos se hacen eunucos por el reino de los cielos, y una serie de textos bíblicos que después los podemos ver. Jesús dijo también que Él quería que seamos un solo rebaño y un solo pastor. Esta debería ser el signo de la iglesia, que la iglesia debería ser una, no podía ser muchas iglesias. Por eso, vos fíjate que cuando
en Mateo 16, 18 le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, no mis iglesias. Mi iglesia. Y si bien en textos de Apocalipsis después se habla de las iglesias de tal o las iglesias de tal, está hablando de las iglesias de las distintas naciones. Pero cuando Jesús funda una sola iglesia. Y también nos da una autoridad. O sea, no es que todo es igual, todos somos lo mismo, no. Como toda agrupación, necesita un orden. Y este orden lo pone primero sobre Pedro, que se transforma en el Papa de la Iglesia. Después habían líderes como Santiago y Juan, después los apóstoles, después los 72 discípulos, toda una serie de jerárquica que el Señor ordena para que su iglesia tenga un orden. Porque si no, todos salíamos con la interpretación que queríamos, que lamentablemente es lo que después le sucedió al pueblo protestante. Cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, no acepta la interpretación que hacía la Iglesia durante 2000 años, interpreta que cada uno podía interpretar libre la Biblia, y cuando la gente empezó a leer la palabra, cada uno empezó a entender cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no era así. Hay textos bíblicos difíciles de entender, dice San Pedro, ¿no? Entonces eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces hay una autoridad, será guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso no es que las cosas, la interpretación bíblica debe ser totalmente diferente a la que se hizo durante 2000 años. No es que, ahora tengo una interpretación nueva. No es así. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo este estudio bíblico. Voy a compartir la historieta para que ustedes la vean y la compartan. Y voy a compartir las preguntas para que ustedes trabajen sobre sus Biblias. ¿Cuál es el objetivo de estos textos bíblicos? El objetivo es que tu Biblia se transforme en un elemento de evangelización. Entonces, hay un asterisco que dice, fue fundada por el mismo Jesucristo. Y te dice que tenés que ir a Mateo 16, 18. Vos vas a Mateo 16, 18 y subrayás lo que dice. ¿Qué dice? Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y subrayas. Entonces vos vas a tener una Biblia preparada para la evangelización y la formación de tus hermanos. Te dejo entonces de tarea el estudio del texto y leer tu historieta, que te la voy a compartir a través de la web y la podés imprimir. Bendiciones y que la palabra de Dios nos llegue al corazón. Señor Jesús, toca nuestros corazones, haznos gente llena de fe,